Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Creo que en este Evangelio hay una idea que nos dicen, que nos expresa el Evangelio, es seguir a Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene pues una vocación para seguir a Jesús. Hay vocaciones como más globales, que es la vocación a la vida consagrada, la vocación al matrimonio. Y en cada una de esas vocaciones pues hay unas, vamos a decir, especificaciones, ¿no? Por ejemplo, en la vida consagrada pues puede ser sacerdote, puede ser religioso, puede ser monja de clausura, puede ser, pues yo qué sé, de los hermanitos de los pobres o de los enfermos, de los hospitales. Ahora que tenemos estos enfermos de COVID, pues hay pocas noticias de todos esos monjas y religiosos que han dedicado su vida durante todos estos meses a dedicarse a los enfermos y todo, ¿no? Y hay testimonios muy bonitos, pero bueno, eso no sale en la televisión ni nada. Tenemos que buscarlo para ver esos testimonios. Pero bueno, hay diferentes vocaciones. Y en la vida del matrimonio, pues hay diferentes vocaciones, porque pues tienes la vocación del que te casas y el cónyuge es una bellísima persona. Y después te casas con el cónyuge que es un cascarrabias. La familia que te casas y que tienes hijos. Y hay otras que te casas y que no tienen hijos. Aquella que te casas y se muere y te quedas viuda o viudo. Y no sé, hay diferentes realidades. Y en todas esas realidades nosotros tenemos que ir encontrando la santidad. Y esa santidad también no solamente es en los grandes rasgos, sino, vamos a decir, en los usos y costumbres, que significa en esas realidades que nos van a nosotros ayudando a vivir nuestra vocación. Por ejemplo, hay un padre que promueve ahora mucho con los grupos de Jericó el amor a la Eucaristía, la lucha contra todos esos enemigos que están destruyendo la sociedad, el comunismo, la ideología del género, todas estas cosas. Y está promoviendo pues todo eso a través de horas santas, rosarios, que es algo muy bonito. Y entonces, pues es una forma de expresar ese amor a Dios que tú tienes. Pero, por ejemplo, en este mes, la Iglesia, en general, hoy estamos terminando el mes, la Iglesia en general promueve el mes de la Biblia, el mes de la Sagrada Escritura. Hoy estamos celebrando el día de San Jerónimo, que es un monje que vivió allí en Belén y que él tradujo la Biblia, que estaba principalmente en hebreo y en griego, al latín, que era el lenguaje mucho más común, ¿no? Es como utilizando nuestro lenguaje. Antes, cuando nuestros abuelos estaban vivos, no había propiamente Biblias en español, eran Biblias que principalmente estaban en latín.
Y bueno, pues las primeras que tradujeron la Biblia del español al castellano, fue un alivio para todos. Ya en español nos cuesta entenderla, figúrate en latín. Pues ya, estaba mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues esa devoción que promueve la Iglesia y que en algunos lugares lo habrán promovido, en otros a lo mejor no tanto, es otra forma, es otro elemento que te ayuda a vivir tu vida cristiana, ¿no? Ese sígueme tiene muchas formas y tienes que ir encontrando tu forma peculiar de vivir ese sígueme. Y yo creo que ese es el reto que todos nosotros tenemos. El irnos pues configurando de alguna manera a qué es lo que Dios nuestro Señor nos pide. Hay algunos que les pide más una vida de oración, son más bien contemplativos. Hay otros que son más bien pues, apostólicos. Hay otros que pues, les gusta, pues, no sé, dentro de lo apostólico, lo político, meterse ahí en la vida política y hacer un bien a la sociedad a través de la política. ¿Qué es lo que Dios nuestro Señor te está pidiendo? ¿Cuáles son las devociones que utilizas y que te van ayudando a ir creciendo en tu vida cristiana? No es simplemente tomar esto, lo primero que te viene. Tienes que ir eligiendo, ¿no? Tú cuando vas al supermercado, ¿qué haces? Llenas la canasta de lo primero que se te viene, de lo que tiene más promoción. O tú tienes ya una elección. Vas a escoger zanahorias. Es que tengo a mi nutrióloga aquí enfrente y me está coaccionando con su mirada. Entonces, iba a decir pasteles, pero no puedo decir pasteles delante de la nutrióloga. Zanahoria, es lo que cuando me la imagino a ella, pienso en zanahorias. Brócoli. Todas esas cosas. Pan no pongas no pongas pan en la cesta. No, uno escoge. Y yo creo que eso es lo que hoy nuestro Señor nos pide, sígueme. Pero ese sígueme es muy, muy genérico. Sígueme en tu realidad. Tú tienes un marido que tiene unas cosas buenas y malas, tienes una mujer que tiene unas cosas buenas y malas, tienes unos hijos que tienen unas potencialidades y unas debilidades. Ahí es donde tú tienes que realizarte, ahí es donde tienes que pedirle a Dios nuestro Señor ayuda, ahí es donde tienes que ser creativa, no es escoger cualquier cosa para hacer cosas en la casa, sino qué es lo que le sirve. Algunas veces me vienen algunas señoras y me dicen, padre, es que yo le rezo mucho a Nuestra Señora y a San Miguel y a todos los santos, porque es que mi hijo me hace unas preguntas y entonces yo le pido a la Virgen María que lo ilumine. Y le digo, pues mire, deje menos de rezar a la Virgen María y póngase a leer un poquito más, para que pueda responderle usted. Desde luego, la Virgen María sí que tiene todo el poder y cuando quiera le va a hablar. Pero lea algo. Ay, es que me hacen unas preguntas. Bueno, váyase a esas páginas católicas, que son buenas. Yo les recomiendo catholic.net, Zenit, Aciprensa, Catholic Link, hay muchas. Cada país tendrá las suyas. Y ahí, con esto del Google es impresionante. Tú pones una palabrita, una frase y te ponen ahí los artículos. Te lees los artículos y de ahí sacas alguna conclusión. ¿Sí? No, ella me dice, padre, es que yo le rezo a la Virgen María y vengo a usted, le pregunto y lo que usted me dice yo se lo digo a mi hijo. No, hombre, está muy bien, pero el que lee soy yo y el que tienes que leer eres tú. En la que tienes que prepararte eres tú. Bueno, está muy bien que vayas al padre y le preguntes. ¿Sí? Pero como el padre tampoco es una fuente Google de noticias, hay algunas cosas que no las sabe, ¿no? Sígueme. ¿Cómo Dios quiere que nosotros le sigamos? Claro que tenemos que hacer un poquito de todo, ¿no? Tenemos que ser apóstoles, tenemos que ser hombres de oración, mujeres de oración, tenemos que hacer todo. Pero cada uno de nosotros tiene una peculiaridad. Ese campo que Dios, nuestro Señor, te ha dado, es el que tienes que cultivar. Sigamos a nuestro Señor Jesucristo y desde luego pidamos a Él la ayuda que nosotros necesitamos para cumplir nuestra misión.
Que así sea.